llamado esta porción de la enseñanza para esta mañana, al estar en el pozo. La vida cristiana tiene altos y bajos, tiene alegrías y tristezas, pero debemos de entender una cosa importante, y esa es que el Señor nunca nos deja solos. Nunca estamos solos, jamás. Él siempre está listo para ayudarnos. Él está siempre dispuesto para responder nuestras peticiones conforme a su voluntad y en cualquier circunstancia que nos encontremos. Él está con nosotros y Él va a responder nuestras peticiones. Por consiguiente, debemos, al igual que José, aprender a confiar en el Señor. Ahora bien, José se encontró en este pozo simplemente por conspiración y muerte por causa de sus hermanos. Cuando el padre le dijo, yo quiero que vayas a ver a tu hermano, el joven le dijo, sí papá, heme aquí, lo vimos la semana pasada. Así que José viajó, llegó al lugar, no los encontró, un hombre lo ubicó, le dijo dónde voy a estar y comienza a caminar hasta llegar a Dotán. ¿Qué significa? Lugar de pozos. 2 pozos significa ese lugar en donde estamos situados en la escena de esta mañana. Y la Biblia dice que al verle los hermanos de lejos, caminando, reconocieron la túnica. Y dicen ellos, ¿por qué no le matamos y le echamos en el pozo? ¡Qué tremendo! Ahora tenemos que entender un poco el contexto aquí, y eso es que estos 12 hermanos eran hijos de 4 mujeres diferentes. Así que tiene que haber habido sus clanes, ¿verdad? Las concubinas tuvieron más hijos que la mujer propia y la amada de José, de Jacob, quiero decir. Entonces, ellos deciden matarle. Figúrense, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Esa era la idea final, matarle. No responde a la pregunta que te voy a hacer, pero ¿tú has tenido la idea en tu mente de matar a alguno de tus hermanos? Así que, ¿qué hacen ellos? Qué interesante. Ellos dicen, matémosle. Le echamos en el foso y le diremos a nuestro padre que alguna mala bestia se lo comió. Y ¡sam! Se acabó. Así, ellos lo planearon y tenían todo listo. Qué tremendo. No olvidemos, por favor, son hermanos de un mismo padre. Todos son hermanos del mismo padre. Y no solamente eso, no solamente le odiaban porque el padre lo amaba más, como vimos la semana pasada, lo odiaban porque el padre le había mandado hacer una túnica de muchos colores como un hijo de un príncipe, sino que también los hermanos le odiaban porque José soñaba sueños. Y para ellos, esos sueños significaban que José iba a estar sobre ellos. Así que eliminamos a nuestro hermano, que es el regalón de nuestro papá, y también, ¡pum!, se acaban los sueños. Eso es lo que había en la mente humana de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero ellos ignoraban que los sueños venían de parte de Dios. Número 1. Número 2. Pero ellos olvidaban
que los sueños que Dios da, tarde o temprano se van a cumplir, aunque al hombre lo maten. El profeta había dicho: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. El Señor Jesucristo dijo algo semejante, que nada ni nadie podía atentar contra la escritura de la palabra de Dios. Así que aunque a José le cortaran la cabeza, el sueño se va a cumplir. Porque los sueños no estaban en la mente de José. Ni él los entendió, aún todavía, en ese momento. Así que, cuando planificaron esto, los hermanos, y José se viene acercando hacia ellos, Rubén, el primogénito de Jacob, se entera del plan. Se entera de que ellos habían coordinado entre todos matarlo y tirarlo en el foso. Y que se acabara todo. ¿Qué es eso, hermanos? Sino la provisión de Dios, la mano de Dios con José. Ahora recordemos una vez más, Rubén, el hijo mayor de Jacob. ¿A quién se le iba a quitar la primogenitura y darla justamente a José? Doble porción. Sin embargo, este Rubén, que a veces nosotros miramos, que fue un hombre carnal, aquí tiene sensibilidad, tiene misericordia, y el Señor lo usa para su gloria. Y le dice, miren la escritura, por favor, observemos para poder protegerlo. Versículo 21, dice Rubén, cuando Rubén oyó esto, ¿qué cosa? Ahí viene otro hermano, matémoslo, echémoslo en el foso y que se acabe su vida y se acabe su sueño. Versículo 21, Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. No lo matemos. Y agrega, y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, para librarlo de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Dos cosas se le ocurrieron en el momento a Rubén. Número uno, librarlo de las manos de los hermanos y que no lo maten, para librarlo y no derramar sangre inocente. Y número dos, para hacerlo volver a su padre. Va a decir, con el tiempo, cuando los hermanos se fueran de lejos, Rubén iba a regresar a ese pozo y sacarlo. Déjenme decir una cosa, que ese pozo no se podía salir solo, aunque no tenía agua, porque la escritura de la palabra de Dios dice que estaba seco, una cisterna profunda pero seca. Así que se necesitó bajarlo y se necesitó después subirlo. No se podía salir solo. Qué interesante. Aquí, como el Señor siempre va a usar algo o alguien para poder ayudarnos, hermanos. Recuerden, nunca estamos solos. Y cuando ellos lo ven, cuando ya José sigue caminando y llega, porque José no se entera de nada de este plan, hasta que llega donde ellos. Observemos, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Qué interesante, le quitan la túnica, la cual lo exaltaba, la cual lo destacaba entre todos los demás hermanos. Le quitan todos los honores, el privilegio que el padre le había dado. Le sacan la ropa.
Lo mismo hicieron con Cristo Jesús. Conspiraron para matarle, le quitan la ropa, como vemos aquí, ¿verdad? Y no solamente eso, versículo 24, dice, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna o el pozo estaba vacío. No había en ella agua. Se explica que no había en ella agua. ¿Para qué? Para indicar que no iba a morir ahogado. Porque el plan de Rubén era regresar después y poder sacar a su hermano. Y volviera a su padre. ¿Por qué? Porque él oyó que sus hermanos querían matarlo, eliminarlo completamente del planeta. Ahora hay cosa interesante. Cuando José llega donde sus hermanos y le quita la túnica, ¿qué dijo José o qué hizo José? ¿Qué dijo José? ¿Qué hizo José? ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué harías tú si en la calle te quitan la ropa? Te quieren matar. Te quieren quitar todo. ¿Qué harías tú? ¿Actuarías igual que José? Mire, hermanos, el Espíritu Santo no dice nada. Y si el Espíritu Santo de Dios no dice nada en la Escritura, es porque José no hizo nada. Primero, José no abrió su boca. ¿Cuál Jesucristo? No abrió su boca. José no luchó en contra de los demás. Hermanos, ¿sabe cuando uno lucha y empieza a defenderse, más le pegan? Ven los estudiantes cuando están en la protesta, porque en marzo se vienen buenas protestas. Los chiquillos, las chiquillas, cuando toman los carabineros, es peor. Es mejor entregarse y no hacer nada. Es mejor. José no dijo nada. José no hizo nada. José tampoco canjeó nada. Qué interesante. No negoció. Simplemente José se cedió a la voluntad de ellos. Como cordero mudo delante del que lo trasquila, dice la Escritura. Lo echan en el foso, ¿verdad? Y luego que suben la soga, miren lo que hacen. Observemos, por favor, la Escritura. Versículo 25. Voy a leer 24 por contexto. Y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. 25. Y se sentaron a comer pan. ¿Les cae en la cabeza la escena? Ponte los zapatos, hermano. Imagínate, mira con tu mente aquella escena. Después de haber hecho todo eso con su hermano. Después que lo echan en el foso allí, se sientan cada uno con su piedra y se ponen a comer pan. Si hubiesen sido argentinos, uruguayos, sacan el mate y vamos comiendo pan con mate, ¿verdad? Como que aquí no ha pasado nada. La pregunta ¿es crueldad o no? Siguen viviendo la vida como si nada. Como que no han hecho nada. Como inocentes palomas. Se ponen a comer pan. Qué interesante. Y qué triste. Es triste que comiencen a comer pan. ¿Por qué? La Biblia dice, hablando del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 4, versículo 4, Lucas capítulo 4, versículo 4, dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos comenzaron a comer pan. ¿Dónde estamos? ¿En dónde es la escena? Se me olvidó. En el desierto, hermano. Tomarse una limonada podría ser, pero se ponen a comer pan. Están en el desierto.
Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Qué lástima que usaron ese cuadro, comer pan, en San Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Y están entretenidos comiendo pan, felices, contentos, la conciencia normal, siguieron la vida como corresponde, como cualquier ciudadano, cuando de repente observan que viene una caravana de ismaelitas acercándose a donde ellos están. Y observen lo que ocurre aquí en la Escritura. En el mismo versículo 25, y se sentaron con el pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Miren estos comerciantes con su caravana. Interesante que siempre lo que vemos en la Escritura, los números, la importancia de los números. Y aquí vemos que llevan 3 elementos. Dice la Escritura: aromas, bálsamos y mirra. 3 cosas. 3 cosas. Mostrando la presencia de Jehová Dios, la Santísima Trinidad allí. Y cuando ven esa escena, se levanta otro de los hermanos de José, llamado Judá, y dice: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Leámoslo mejor. 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Qué provecho? ¿Qué vamos a ganar? Al contrario, pecado sobre sí, sobre su cabeza. 27. Venid y vendámosles a los ismaelitas. Y no sea que nuestra mano, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Hermanos, por segunda vez, el Espíritu Santo de Dios trabajando, actuando a favor de José. En este caso, por medio de Judá. Lo sacan y lo venden a Egipto. Tal cual como Judas vendió al Señor Jesucristo. Tal cual. Solo que con José fueron pocas monedas, con Cristo fue el valor de un esclavo. José nos enseña aquí que nosotros debemos de aprender a confiar en Dios. José nos enseña en esta escena que nosotros debemos de aprender a esperar en Dios. Pues yo no veo en la Escritura que José, cuando estaban ahí en el fondo del pozo, comenzó a gritar: por favor, sáquenme de aquí, tengan misericordia de mi padre, usted sabe cuánto me ama, vuestro padre, él va a sufrir cuando sepa que yo estoy muerto. O acuérdense de mí, tírenme un pancito. Nada de eso dijo. José, hermano, nos enseña a nosotros que debemos de aprender a depender del plan de Dios para nuestra vida. Eso es lo que me enseña a mí José, al estar en el pozo. ¿Saben que muchas veces tú y yo estamos también en el pozo? Con la gran diferencia que nosotros entramos al pozo voluntariamente, con la diferencia que José fue echado a la fuerza, voluntariamente. ¿Cómo? ¿Por qué? Tal vez tú te preguntas. ¿Por causa del pecado? Somos hijos de Dios, lo tenemos todo.
Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de nuestra manera, como vimos en la lección de la escuela dominical hoy en la mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Entramos voluntariamente. Porque nosotros muchas veces nos dejamos coquetear con el diablo. Miren lo que el apóstol Pedro dice en cuanto al diablo. En el libro, primera carta de Pedro y el capítulo 5, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 5. ¿Qué dice la Escritura en la palabra de Dios? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed pues, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabe que cada día, cada momento de la vida de nosotros, el diablo siempre nos está encerrando. Pero muchas veces nosotros como cristianos, en lugar, así como Pedro decía que el diablo lo describe como un león rugiente, nosotros muchas veces coqueteamos o jugamos con el diablo mirándolo como un pequeño y nuevo gatito. Y comenzamos a jugar con él, hasta que después caemos en el pecado. Generalmente, el creyente que cae en el pecado entra en la depresión. La depresión es una enfermedad del diablo. El 99,9% de creyentes en el mundo que tienen depresión es simplemente por apartarse de Dios, punto, y pecar. No hay otra explicación. Porque es consecuencia del pecado. La Biblia dice, por otro lado, el apóstol Pablo advirtiéndonos para no caer en el pozo, nos dice lo siguiente en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios y el capítulo 10, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque está el creyente que le gusta caer en el pozo, ¿verdad? Le gusta caer. Es como el borracho que le gusta caer en la botella. Siempre bien embotellado, como mi bella genio, ahí encerrado en la botella, ¿verdad? Pero aquí, por otro lado, dice el creyente, no, que yo soy más. Pero ojo, el diablo es astuto. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Afírmate bien, compañero. Mira que no es tan fácil como tú crees. El creyente muchas veces cae voluntariamente al pozo. Ahora la pregunta es, ¿quién va a sacar al creyente del pozo? Rubén lo libró de que no lo mataran a José. Judá lo libró para que no muriera en el pozo. ¿Quién puede librar al creyente? Salmo capítulo 40, versículo 1. Salmos capítulo 40. Dice la Escritura en Salmo 40, escribiendo el salmista David, y aquí vamos a su ejemplo porque él se encontró bajo la persecución en un cuadro, en un pozo. Dice Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermanos, qué cuadro más interesante aquí. David experimentó esta escena. Cuando te encuentres en un pozo, y agrega David, en un pozo cenagoso. ¿Te has encontrado alguna vez un pozo cenagoso en tierras cenagosas? ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? Lo han visto en la tele, por lo menos. Cuando uno cae y se empieza a hundir cada vez más. Y mientras más lucha, el hombre, ¿qué pasa? Más se hunde. Más se hunde. José sabía eso. Por eso no luchó con sus hermanos. El Señor también lo sabía. Es un pozo cenagoso. Mientras más yo patalee y aletee, ¿verdad? Más rápido me voy a hundir. Más rápido. El pozo cenagoso. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontremos en esa situación? Ojo, repito por favor una vez más, que como creyentes nosotros entramos voluntariamente al pozo por causa del pecado. En el caso de José fue la fuerza. Él nunca quiso entrar en un pozo, ¿verdad? Nosotros entramos por pecado. ¿Qué nos enseña aquí ahora el salmista? ¿Qué nos enseña David? Yo veo varias cosas importantes. En primer lugar, tener paciencia. Cuando una persona está con depresión, ¿sabe lo que quiere? Quiere que alguien le dé unos polvitos mágicos, una pastillita en la cabeza y al otro día ya esté bien. Me tomo la pastilla y estoy bien. Porque así somos. ¿O no? ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál ha de ser mi actitud? Dice el salmista. Pacientemente esperé a Jehová. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender, hermanos, es la paciencia. La paciencia. En el caso mío, yo soy muy impaciente. Soy enfermo de impaciente. Pero el Señor ha estado trabajando mucho en mi vida en cuanto a eso. Porque lo que menos tengo es paciencia. Pero aquí el salmista me enseña a tener paciencia y a aprender a esperar. Observen, pacientemente espera a Jehová. ¿Cuándo? Cuando estoy en un pozo. Cuando estoy en el pozo cenagoso, paciencia. Paciencia, a tener paciencia. Aprender a tener paciencia, dice la Escritura, la palabra de Dios. Cuando tengamos paciencia, ¿qué va a ocurrir? Dice el versículo siguiente, paciencia y a esperar en Jehová. Lógicamente, esperar en Jehová. Y, ¿qué dice? Se inclinó a mí. ¿Quién? ¿Quién se inclinó? Jehová. Así que yo tengo que esperar pacientemente. Tengo que aprender a esperar en Él. Cuando Él quiera me va a sacar. ¿Verdad? Claro está que yo debo dejar el pecado, hermano. Hay muchos que confiesan, pero mañana caen en lo mismo, confiesan mañana, vuelven a caer en lo mismo y así. Parece un juego. Pero no estamos hablando de eso, sino que dejarlo. El profeta Jeremías escribió diciendo, en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 33, clama a mí y te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la clave es, clama a mí. Clama a mí. Dice el profeta.
¿El Señor será capaz de sacarnos cuando nos estemos hundiendo? No cierren Salmo 40 y por favor les invito a ir a otro ejemplo. En el libro de Mateo capítulo 14, por favor. Mateo capítulo 14. La Escritura, la palabra de Dios, es un libro que siempre nos va a dar respuesta a todo, a todas nuestras inquietudes. Y ejemplos abundan en la Escritura. Mateo capítulo 14. ¿Lo han encontrado? Aquí encontramos a Jesús con los 12 en la escena que tenemos y en el mar, en el agua. Mateo capítulo 14, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, a Jesús le vieron andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Nunca habían visto a alguien caminar sobre las aguas. Y dieron voces de miedo. ¿Quiénes dieron voces de miedo? Los discípulos. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, les dijo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué interesante, ¿no? Para tú, Pedro, ¿verdad? Pero como era, con gallardía, si tú eres el Señor, manda. Como que alguien le dije ya, oye, anda, manda que yo vaya a ti. 29. Y él dijo, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. Y comenzó, ¿qué dice? A hundirse. Dio voces, diciendo, ¿qué dijo? Señor, sálvame. Y se empezó a hundir. Tengo una pregunta. ¿Quién era Pedro? ¿Qué hacía Pedro? ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador. Si era pescador, tengo una pregunta. ¿Habrá sabido el pobrecito nadar? ¿Y por qué no nadó? ¿Por qué no nadó? Buena pregunta. Aunque tú sepas todas las técnicas de nadar, esto no se lo cuenta a nadie. Si tienes dudas, todas las técnicas no te van a servir. Pedro, que yo creo que usaron el bote como corral cuando era niño, que aprendió a caminar dentro de los botes, como a caminar Nicolás, ¿verdad? El Nico, en el bote en la selva, que vamos pronto con un equipo que nos están esperando los peruanos muy entusiasmados para el seminario que vamos a hacer nuevamente. Pedro comenzó a hundirse, dice la Biblia, a hundirse, hermano, sí, paradito, a hundirse. Cuando de repente, yo creo que al principio no le dio mucha importancia, pero cuando el agua le llegó al cuello, como decimos nosotros, que dijo, Señor, sálvame. ¿Qué dice la divina respuesta? 31. Al momento, observen, hermanos, al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor, hermano, ¿qué hizo? Una sola cosa. Se inclinó y le toma la mano y lo levanta. Lo saca del agua y lo pone pie firme nuevamente sobre el agua. ¿Sabe que la escena termina allí? Tengo una pregunta. ¿Cómo
volvió Pedro al bote nuevamente. ¿Has pensado? Yo creo que volvió caminando. Caminando sobre las aguas. El Señor está dando una lección no solo a Pedro, sino a los otros que estaban tan asustados o peor de asustados que el mismo Pedro. Cuando nosotros clamamos a Dios, hermanos, Él se inclina a nosotros. Él se inclina. Siempre se ha inclinado. Y lo seguirá haciendo mientras no estemos con Él. Porque nosotros estamos aquí abajo y Él está arriba. Y es Él quien se inclina. Cada vez que se lo pedimos. El Señor no juzgó a Pedro, simplemente le dijo, hombre de poca fe. No le dijo, hombre sin fe. Noten que Pedro tuvo más fe que los 11 que estaban allá, porque es el único que salió a caminar en el agua. Y nadie más en la vida, en la historia de la humanidad, ha caminado ni caminará sobre las aguas que Pedro. Un nombre maravilloso. Pedro, estoy hablando de Pedro. El Señor lo salvó. El Señor lo sacó de ese gran pozo, en este caso, que era tanta agua para Pedro. Así que, hermanos, ¿qué más dice la Escritura? Volviendo al Salmo 40, por favor, en sus Biblias. Salmo 40. El Señor se inclina a nosotros. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pedro podría haber escrito y haber dicho algo semejante, ¿verdad? En cuanto a Jesús. Que Jesús se inclinó a mí y me oyó. Y vean, por favor, versículo 2, Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Porque ya lleva mucho tiempo allí. Del lodo cenagoso. Agrega, punto y coma. Puso, dice el salmista, mis pies sobre peña, sobre roca, no sobre el lodo cenagoso que cada vez me hundía más, sino que puso mis pies sobre roca, dice el salmista. Lo saca Jehová Dios del pozo, del cieno, y lo lleva arriba y lo pone sobre una roca, peña, piedra, roca. Dice la Escritura, la roca. Lo pone sobre la roca. Deuteronomio capítulo 32, por favor. Veamos la roca. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, observemos que dice en el versículo 15. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Y menospreció, observen, la roca de su salvación. Observen que la palabra roca está con mayúscula. Y habla de una roca que salva. Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. La roca de su salvación. Otro versículo, quiero compartir 3 porque la Biblia habla de 3. Salmo capítulo 28, versículo 1. Salmos capítulo 28. Y en el versículo 1, observemos, por favor, qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la roca. Salmo capítulo 28, versículo 1. A ti, dice el salmista, clamaré, oh Jehová. Agrega, roca mía. Mire, el salmista se apropió de aquella roca. Roca mía, no te desentiendas de mí. Él se apropió de la roca. Qué interesante.
¿Qué tiene que ver la roca con el creyente? Pablo, el apóstol, años después nos da la respuesta de quién es la roca. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y en el versículo 4, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿qué dice? Era Cristo. Jehová Dios puso al salmista David, lo sacó del pozo cenagoso y lo lleva arriba y lo pone sobre la roca que es Cristo. Por eso Moisés escribe en Deuteronomio: la roca de la salvación. Esta roca es Cristo. Cuando el creyente tiene su fe puesta en Cristo, hermano, va a estar en un lugar seguro y estable y no va a caer. ¿Qué más? Volviendo al Salmo capítulo 40, por favor, el pozo allí que nos describe David. Salmo 40. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña o la roca y enderezó, al fin del versículo 2, y enderezó mis pasos. Salmos capítulo 119. Observe lo que dice el libro de Salmos y en el capítulo 119 y en el versículo 133. Observemos, por favor. Dice aquí el salmista, capítulo 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cuando nosotros mantenemos nuestra mente con información bíblica, no vamos a entrar en el pecado. Pero cuando nos alejamos del Señor, nos alejamos de su palabra, vamos a caer. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, dice versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Y para concluir, el salmista dice en el Salmo capítulo 40, lo siguiente. Salmo capítulo 40, a la mitad del versículo decía, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. Después de estar triste y amargado, vamos a cantar al Señor un cántico nuevo. Luego dice, alabanza a nuestro Dios. Alegría. Va a cambiar nuestra actitud, va a cambiar nuestro modo de pensar y de ser. Y no solamente eso. Observen, al fin del 3. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mi ejemplo malo va a ser observado por los demás. Cuando yo clamé al Señor, me tomé de Él, Él cambió mi vida, la puso sobre la roca, me dio un cántico nuevo, me dio alabanza nueva. La gente va a poder ver en mí un cambio. Y no solamente eso, sino que muchos creerán, muchos se salvarán. Muchos dirán, si Él pudo, yo también puedo. Esa es la diferencia con un cristiano. Esa es la diferencia con un hijo de Dios.
Por eso debemos de aprender, hermanos, a ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestros pecados, confesarle nuestros pecados al Señor. Porque la Biblia dice, el que encubre, el que tapa sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debemos de aprender a ser honestos con el Señor. Debemos aprender a humillarnos ante el Señor. Debemos de aprender a extender nuestra mano, no avergonzarnos de que hemos pecado y decirle, Señor, por favor, sálvame. Y Él, dice la Biblia, que se va a inclinar a nosotros para poder salvarnos. Dios nos va a librar. Y si no, pregúntenle a Daniel. El libro de Daniel, capítulo 6, del versículo 16 al 24, en sus casas, lo leen. Van a encontrar que cuando Daniel está en el foso, la misma actitud que José, Dios se hizo presente, con la gran diferencia que él estaba con leones. Daniel solo se sometió a Dios, no había hecho nada malo, se quedó callado y Dios tapó la boca de esos animales. Pozo, está en un pozo de leones. Hermanos, debemos aprender a confiar en el Señor. Oremos. Gracias.